Empezar con el primer punto en el orden del día, pues viene la plática que hoy tenemos a un ponente de lujo, con una alta calidad científica. La verdad me da muchísimo gusto siempre presentar a mi amigo Matsuharu Akaki, ya conocido por todos ustedes. Matsu, bueno, yo creo que tiene un currículum muy extenso, pero bueno, básicamente otorrinolaringólogo egresado del Centro Médico 20 de Noviembre, que pues se especializó, bueno, subespecializó en lo que es laringología y además es el profesor titular de la alta especialidad en laringología. Y bueno, creo que ya hay mucho más que decir de él en su currículum. Y bueno, para no ir atrasando la plática, pues adelante Matsu, te cedo los micrófonos. Su plática de hoy, una plática, la verdad, de laringología avanzada en consultorio, que creo que va a ser de mucha, mucha, mucha utilidad para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Diana, querida, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar dando esta plática para el hospital, para la Sociedad del Hospital Juárez. Y no lo digo nada más de dientes para afuera. Diana y yo somos muy cercanos desde que somos residentes. Y ella se acordará de que yo visitaba su hospital para poder aprender otología, ¿no? Algo que en mi hospital, pues la verdad se desarrolló muy poco, ¿no? Hasta épocas recientes que ya contamos con una doctora especializada en esta área. Pero durante todo ese tiempo yo lo único que pude aprender de otología fue gracias al Hospital Juárez. Y eso me llena de mucho orgullo que pues muchos años después, ya varios años después, pues yo pueda retribuir con algo a lo que aprendí de los grandes maestros ahí con ustedes en ese tan famoso curso de otología de fresado de hueso temporal, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos por conectarse. Y pues vamos a dar esta plática. Ando un poquito disfónico, de hecho, los que están aquí conmigo saben que la pasé muy mal los últimos días. Eh, y espero, aquí ya tengo agüita y todo, que no estar dando una plática de laringología y después voy a andar aquí tosiendo todo disfónico. Quiero empezar platicando un poco y que ustedes solamente hagan una pequeña reflexión y vean hacia dónde creen que va la laringología, hacia dónde creen ustedes que va la laringología actualmente. Vamos a pensar tantos avances que puede haber. Unos diremos, bueno, va hacia la robótica, ¿no? A la generación, si ya se opera tanto con robot, cada vez podemos hacer robots más pequeños y que sí lleguen verdaderamente a las cuerdas vocales. Otros podrán decir, bueno, al trasplante, a la generación de nuevos tejidos, justamente sabemos que hay daños, ¿no? Cuando hacemos lesiones en cuerdas, cicatrices, es el gran problema de la laringología actual, después de una cirugía, bueno, la generación de estos tejidos, o hacia, por ejemplo, nuevos láseres, ¿no? Hoy por hoy hemos vivido en poco tiempo de cuando estuvimos, solo había un láser CO2, hasta hoy por hoy han pasado 4 generaciones hasta que llegamos al láser azul el día de hoy, o sea, en menos de 20 años, 4 láseres es muchísimo, ¿no? Y por supuesto se está trabajando cada vez más en esto. Pero si vamos a hablar de la laringología como tal avanzada, quiero decirles que el paso principal que se está dando es hacia poderle resolver al paciente sus patologías en el consultorio, porque la tecnología ha avanzado tanto que a eso va dirigido. Hoy por hoy no se está invirtiendo mucho a una cirugía robótica, se están haciendo pequeños avances en ingeniería de tejidos, aunque la tráquea, por ejemplo, es un órgano que tiende mucho a poderse reproducir, pero lo que más se está realizando son cómo poder llevar a un paciente a procedimientos más rápidos, porque se ha demostrado también que son más económicos. Y viéndolo así, entonces, no es un concepto actual tratar al paciente de laringología en el consultorio. De hecho, las primeras intervenciones Intervenciones. a través A de través. espejos laringeos o a través de utilizar las pinzas, ¿no? Para poder tomar las primeras biopsias. Entonces, no es un concepto actual, pero tal vez ha empezado una moda de a partir de 10 años recientemente hacia acá. Y quiero decirles por qué es que tal vez en estos últimos años es que se empezó a desarrollar más cosas y cada vez más laringólogos nos unimos a esta tecnología para poderlo hacer.
Déjenme presentarles en este momento una encuesta que hice yo hace algunos años, fíjense, en un congreso que asistimos de la Sociedad Latinoamericana de Laringología, donde en ese momento preguntamos a todos los que ya eran laringólogos como tal formados en Latinoamérica si realizaban, por ejemplo, inyecciones o procedimientos quirúrgicos en consultorio. Vean cómo solamente el 86% en ese momento dijo que sí. Las razones del no eran muy variadas, desde la tecnología y todo, pero no hubo uno solo que no dijera que eran útiles realmente el realizarlos. Y todos estos procedimientos que se pueden realizar hoy en día pueden ser diagnósticos, como que vean ustedes laringoscopías, nasofibroscopías, traqueoscopías, toma de biopsia o electromiografías, hasta procedimientos, pues por supuesto que sean terapéuticos, ¿no? Desde retirar cuerpos extraños, tratar estenosis traqueal, estenosis laríngea, utilizar inyecciones laríngeas de diferentes materiales, como vamos a platicar. Estas inyecciones pueden ser percutáneas, pueden ser a través de canal de trabajo, pueden ser de forma transoral, como se han desarrollado ahora con impresiones 3D, nuevos aparatos, y por supuesto quirúrgicos, ¿no? Y sobre todo vamos a hablar un poco de láser, la utilización del láser en consultorio, y no tiene que ser forzosamente así, también técnicas frías. En los diagnósticos como tal que se han empezado a utilizar, pues cada vez, como les digo, la tecnología busca que podamos hacer más procedimientos, evidenciando más lesiones. Aquí les pongo, por ejemplo, este filtro que ya tienen muchos de los endoscopios el día de hoy. Este paciente con papilomas, claro que podíamos saber que era papilomas, pero gracias a los filtros nuevos podemos localizar tal vez en lugares donde se nos hubiera olvidado revisar, o que tal vez hubiéramos operado a este paciente y solo le hubiéramos quitado estas lesiones superficiales o tal vez estas pequeñas de acá abajo, pero si ya nos metemos más al fondo, pues realmente no hubiéramos limpiado todo y desde ahí empieza como tal la modernidad. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que hoy por hoy esos pacientes que tenían dificultad respiratoria por estenosis, ya se han desarrollado técnicas para poderlos dilatar en el propio consultorio. Como ustedes saben, pues ya las dilataciones rígidas, las dilataciones a través de tubos, ¿no? Por ejemplo, ven a este paciente con esta estenosis. Este paciente estaba estenosado después de una resección término-terminal. Aquí pueden ver unas suturas, ¿no? De Vicril que tiene directamente en la vía aérea. Y eso es lo que estaba haciendo una reacción inflamatoria. Este paciente no lo podíamos llevar otra vez a quirófano y hacer una hiperextensión de cuello. Lógicamente, pues se iba a desgarrar. Ustedes ven, fue apenas un par de semanas. Entonces, se pasan las guías, esta guía se puede pasar a través del canal de trabajo directo del endoscopio o, como ven aquí, a través de una pinza. La idea es que pase directamente esta guía por la estenosis. Y con el paciente despierto pasamos los globos de dilatación. Cuando el globo es nuevo, pueden pasar incluso a través de un broncoscopio. Y ahí el paciente tiene que jalar aire y nosotros podemos hacer una dilatación y mantenerla como tal dilatada por varios segundos, típicamente 10 a 15 segundos, se siente como tal que se puede cerrar y entonces ahí donde el paciente empieza a sentir que podemos dilatar, ¿no? Quiero mencionar algo muy importante y es que desde el 2018 alguien muy importante en la laringología, que es el doctor Merati, que en ese entonces era presidente de la Academia Americana de Otorrinolaringología, nos mencionó en una plática, de hecho que vino acá a México, que lo pudimos traer, de que las inyecciones laringeas eran el avance más importante que ha tenido la laringología en la última década. Y así lo dijo, punto, ¿no? Que como que no habría un tema de discusión alrededor de esto. Esto, por supuesto, creó muchísima polémica y pues hizo que todos quisiéramos enseñar esto pues a niveles básicos, ¿no? A nivel de residencia, porque bueno, si ha tenido tantos avances en ciertos años, en una década, pues imagínense si las inyecciones no lo podían revolucionar. Y esto es completamente cierto. Y quiero dedicar un poquito más tiempo a entender por qué las inyecciones sí deben de ser una gran arma. Vean cómo en una laringe excisada, como ustedes lo ven aquí, si el cartílago tiroides, si entramos por arriba o por abajo de este cartílago, tenemos toda la extensión de las cuerdas vocales para poder trabajar en ellas. Las cuerdas vocales distan mucho de ser un plano de 2 dimensiones muy delgadito y por eso es que lo podemos inyectar. Claro, se puede inyectar a través de, por ejemplo, de una laringoscopía directa. Esto nos ofrece grandes ventajas, como que tiene un mejor control, podemos ser más precisos en el sitio donde vamos a dejar el medicamento,
pero no nos da ningún tipo de retroalimentación. Si queremos, por ejemplo, inyectar una cuerda paralizada, pues no sabemos si ya inyectamos de más o nos faltó, porque además hay un tubo muchas veces en medio, y aunque no estuviera el tubo, aunque hiciéramos apnea, realmente no sabemos dónde va a quedar esa cuerda, ¿cierto? Y todo el procedimiento de anestesia. Así es como hacíamos las inyecciones hace algunos años, ¿no? Si algunos de la vieja escuela recordarán que se inyectaba teflón, hoy por hoy ya está prohibido inyectar teflón, espero que ya ni lo puedan conseguir, pero vean cómo era una inyección, se sobrecorregía hasta un 20, 40%, y se hace una bola muy, muy grande, ¿no? Que esto no respetaba realmente los principios fisiológicos de la vibración del pliegue vocal. Entonces, eso afortunadamente ya cambió y prácticamente hoy los lugares de la laringología moderna, todas las inyecciones se hacen en consultorio. ¿Y por qué es que las podemos hacer en consultorio? Bueno, porque logramos hacer un matrimonio perfecto entre tener buenos equipos de endoscopía, hoy por hoy ya incluso con chip en la punta que vienen desde evolución de los endoscopios gástricos, a tener unos excelentes sustancias que son más oleosas. Cuando solo podíamos inyectar grasa, por ejemplo, necesitábamos de las presiones muy altas de unas jeringas que se llamaban de Brunings, unas jeringas un poco antiguas, pero hoy por hoy, con la unión de estas sustancias, hemos logrado que podamos inyectar perfectamente a través de un control endoscópico muy eficaz, ¿no? Y saber todo el tiempo dónde está la punta de la aguja es lo que ha hecho este procedimiento hoy muy seguro. Como Diana me permitió explicar, dar un poco más de tiempo a estas pláticas, ya saben, hoy por hoy la moda es da tu tema en 15 minutos, 20 minutos, pues damos las cosas importantes, todo el mundo sí, hay que inyectar, hay que hacer procedimientos en consultorio, pero dime bien cómo, porque si queremos enseñar a que lo hagan, pues tengo que decirles los pasos más importantes y también cómo evitar las complicaciones. Entonces, es muy importante para una inyección o un procedimiento avanzado en consultorio tener toda la confianza del paciente. Vamos a trabajar en su vía aérea, él nos va a estar viendo la cara directamente o va a estar viendo la del estudiante o la del residente atrás, ¿no? Entonces, si alguien ahí está diciendo, ay, creo que ahí salió sangre, de que te mancha la cámara una gotita de sangre, pues el paciente se imagina un sangradero. Sí, acuérdense, todas las películas, todo lo que pasa en el cuello son sangre saliendo a borbotones. Entonces, es bien importante explicar todo esto, qué es lo que va a sentir, cómo lo vamos a anestesiar y unos puntos más que ahorita voy a demostrar, a explicar. Si no tenemos la confianza del paciente clara de que sabemos lo que hacemos, todo, difícilmente, o sea, se va a dejar unos cuantos minutitos y luego va a decir que no, eso es algo común. Hay que explicar que cuando se le anestesia muy bien, cuando se pongan los sprays, va a dejar de sentir el paso del aire, pero que nunca le va a faltar el aire. Ninguno de estos procedimientos va para cerrar la vía aérea, pero si todo está muy anestesiado, simplemente no sienten el aire. ¿Cómo le hacemos para que el paciente sienta que sienta aire? Que se ponga sus manos, inhale, sienta que los pulmones se hinchan, que se ponga su mano enfrente de la cara, meta aire y sople. Y de esta manera siente como el aire está entrando y saliendo y eso los tranquiliza en segundos. Hay que estar preparados para la tos, porque cuando ponemos anestésicos, hay que decirle, usted va a toser cuando pongamos, de hecho eso nos ayuda a saber que ya estamos en la vía aérea colocando anestésico. Un punto fundamental es que puede haber un espasmo laríngeo. Hay pacientes que tienen espasmos con oler un perfume o algo así. Y hay una maniobra de recuperación que quiero aprovechar hoy para podérselas explicar. Es tal vez uno de los puntos más importantes de esta charla porque les va a servir no solo cuando vayan a inyectar a un paciente o tomar una biopsia, sino para en su vida propia cuando vayan a tener un episodio de reflujo en la noche, que se despierten horriblemente desesperados, o sus pacientes que les van a referir estos espasmos cuando tienen regurgitación. Y hay que recordar que hay dosis máximas de anestésico. Se calculan por el kilo de peso, pero en promedio un paciente adulto no va a requerir más de 15 mililitros de gilocaína al 2%. ¿Cuál es la maniobra del espasmo laríngeo para recuperarlo? Es una maniobra sencilla, pero hay que explicarla claramente antes de que al paciente le pueda llegar a pasar. ¿Cómo es esto? Jalar poquito aire por la nariz, o sea, tiene que ser por la nariz porque tiene el reflejo de abrir más los pliegues vocales, a diferencia de si es por la boca. Y después ese poquito aire que entra solo por la nariz, soltarlo por la boca, haciendo el sonido como de que callamos a alguien, ¿no? Shh. Evitar
Meter mucho aire, evitar querer tratar, porque querer inhalar mucho aire es muy desesperante, porque ahí es donde viene el miedo, ¿no? No me entra mucho aire si quiero jalar, simplemente es muy poquito por la nariz y soltarlo por la boca. Si vienen periodos de tos, apenas pasa la tos, recuperamos. Yo les garantizo que si hacen esta maniobra, con 2 a 3 respiraciones de este tipo, el espasmo se empieza a romper y el paciente vuelve a sentir que pasa el aire. Si esto lo hubiéramos sabido hace algunos años, tal vez varios pacientes en otros procedimientos ahí en consultorio se hubieran salvado de traqueostomías o crico o sustos, ¿no? Porque eran cosas que podíamos romper hoy por hoy muy fácilmente. Por otro lado, el protocolo de un paciente seguro dentro de nuestro consultorio debe de incluir 3 partes fundamentales. Y estas quiero que las recuerden, independientemente de si van a hacer un procedimiento en la vía aérea o no, ¿no? Tal vez incluso lo de los cornetes. Un consentimiento informado, porque todo lo que estamos haciendo es un procedimiento como tal, incluso un procedimiento de decanulación de un paciente, ya esta traqueostomía no la necesita, es quitar un apoyo a la vía respiratoria, hay que tener un consentimiento, por favor, ustedes saben también cómo son las épocas legales. 2, ¿es necesario sacar laboratorios al paciente? Técnicamente no. Únicamente la pregunta importante es, ¿usted está tomando anticoagulantes? Si la respuesta es que sí, hay que sí solamente sacar los tiempos de coagulación y saber que está en el rango terapéutico. Si no está tomando ningún anticoagulante, no es necesario sacar exámenes de sangre, por favor recordarlo, perdón, aquí se abrió algo. Y número tres, los signos vitales. No vamos a iniciar ningún procedimiento. Mucha tranquilidad. Si estamos anestesiándolos, ellos ver un oxímetro marcando arriba de 90, ¿no? Eso como que ya lo entienden y los tranquiliza mucho. Hay diferentes modalidades de abordaje para hacer los procedimientos avanzados en consultorio, pero el más importante es iniciar por la anestesia verbal. Y este es así se quedó el nombre desde que se acuñó, y es explicar paso a paso lo que le vamos a hacer al paciente. Eso ha demostrado que hace que nos ganamos su confianza y podemos realmente avanzar muy rápidamente. Una vez que acabamos la anestesia con lidocaína, realmente tenemos un margen entre 3 a 5 minutos antes de que disminuya el efecto anestésico y ya no nos permita hacer más procedimientos. Entonces, por eso todo se explica antes de la colocación de estos medicamentos. Es muy importante marcar muy bien el área de la laringe, por ejemplo, si vamos a hacer inyecciones, dónde vamos a inyectar, y por lo menos hay que poner 3 líneas. La primera línea es en la escotadura tiroidea, la segunda línea es donde termina el tiroides, y una tercera línea donde está el cricoides. Y así tenemos el acceso tanto a la ventana cricotiroidea como a la piroioidea, ¿no? El ioides estaría directamente acá arriba. Entonces, ese es el marcaje ideal. Número 3, recordar que oximetazolina o fenilefrina más gilocaína en la nariz. Yo siempre recomiendo primero poner spray y después poner algodones, porque los algodones anestesian mejor que el spray, pero solo en el lugar donde está el algodón. A diferencia de si ponemos spray, esta anestesia en más lugares y es mucho más tolerado, por supuesto, el paso del endoscopio. Gilocaína en la cavidad oral, se puede poner el spray del 10%, como vemos la imagen, y después lo que es la gárgara laringea con gilocaína al 2 o al 4%, si es que en alguno de sus países, porque ya vi que hay varios conectados de Latinoamérica, tienen al 4%, con eso se puede hacer mejor la gárgara. Hay que recordar que el paciente debe adquirir una posición de olfateo, o sea, tener la capacidad de sacar el mentón por delante de su pecho. Si su paciente no tiene esta forma o se va a recargar hacia atrás en el asiento, no van a poder ustedes hacer un procedimiento exitoso. Y en la gárgara laringea, realmente lo que hacemos es colocamos una cánula de Abrams, que es una cánula curva, más larga que la de senos paranasales, la de maxilares, y ahí empezamos a gotear, no a poner chisguetes, sino a gotear desde la base de la lengua, ¿no? Empezamos disparando en la base de la lengua, después aquí en la epiglotis, y después le pedimos al paciente que diga mientras nosotros goteamos y movemos
la cánula dentro de la boca hasta que escuchemos que el E se convierte en gárgara, ¿no? Del E. Y cuando oímos gárgara le decimos, ahora respire profundo. Jalan mucho aire y si entró bien, el paciente va a toser en ese momento y ahí sabemos que Pues el esta feliz. anestesia es muy exitosa. Ahora bien, aquí está una imagen, un video de cómo lo veríamos a través del fibroscopio, ¿no? Del endoscopio chip. Fíjense cómo no queremos que las primeras gotas caigan en cuerdas. De hecho, si ustedes directos se van a las cuerdas, van a tener mucha tos y hasta un posible espasmo. Si van avanzando, el paciente traga un poco de 2 mililitros de lidocaína, etcétera, etcétera, y van avanzando, el paciente se queda completamente anestesiado. Un tip importante en todas sus exploraciones, que de hecho no lo tengo aquí apuntado y lo debería de poner, es que si ustedes tienen mucha secreción en la cavidad oral cuando hagan una endoscopía, eh, pueden utilizar un jarabe como tal para poder hacer que esta mucosidad se vaya quitando. El nombre de este jarabe, que es algo bien barato y bien sencillo, se los voy a dar al final de la clase porque es un tip maravilloso que descubrimos hace poco. Entonces, seguro todos han hecho un anazo que ven pura saliva y se quedan con la idea de, no, pues no se ve nada, a ver, escupa tosa, ¿no? No ven nada, se acaba su naso sin éxito. Al final les digo cuál es el medicamento que ustedes con dar 1 a 2 mililitros van a lograr que se limpie completamente la vía aérea y hacer endoscopías exitosas. Ahora bien, hay otro tipo de anestesia, que es la anestesia percutánea, y como lo ven aquí, simplemente consiste en, sin necesidad de meter cámaras, ni mucho menos, es solamente Bueno, picar a nivel de la membrana se me entra cricotiroidea. el Donde sentimos la falsotiroides, membrana cricoides cricotiroidea, hacemos un y se piquete. instala atrás. Ajá. Picamos, jalamos aire y si estamos jalando aire o sabemos burbujas, no podemos estar en otro lugar más que en la vía aérea. Y en ese momento se dispara la lidocaína y el paciente empieza a toser. Esta anestesia realmente no tiene falla, ¿no? No hay forma de si ya sacamos en vía aérea, disparamos y hay que disparar rápido. El único problema es que solo podemos poner pequeñas cantidades. Como ustedes ven, el paciente está tosiendo, no puedo ponerle ahí 5 o 10 mililitros. La aguja se estaría moviendo adentro de forma inadecuada. Entonces, y si se nos pasa el efecto de la anestesia, pues hay que volver a picar. Pueden usar también los canales de trabajo, pero ojo, por experiencia, no en todos lados saben lavar bien el canal de trabajo de los endoscopios. Y si ustedes no saben si está limpio, cuando empiecen a irrigar pueden salir restos de alguna endoscopía pasada, algo muy, muy desagradable. Entonces, si ustedes planean usar el canal de trabajo del endoscopio, primero afuera, asegúrense de que haya estado bien limpio, que se haya pasado el cepillo de limpieza. Esta diapositiva es muy importante porque nos habla de la cantidad de lidocaína que se debe de utilizar. Lidocaína, hay en presentación, ustedes saben, toda es la endovenosa. Realmente no hay una lidocaína para hacer la gárgara que sea solo de mucosa, sino se utiliza la endovenosa y se calcula por miligramo sobre kilogramo de peso, típicamente 3 a 5 miligramos por kilogramo, y así sabemos la dosis máxima. Pero como les digo, para términos generales, un paciente de un adulto de 70 kilos en adelante tendrá una dosis aproximada segura alrededor de los 15 mililitros, como ustedes lo ven aquí. Entonces, si con 10 logran una buena anestesia, típicamente tienen ese margen de otros 5 mililitros para poder actuar y hacer este trabajo. Todos los procedimientos avanzados en consultorio se hacen prácticamente de la misma manera, con un endoscopista que debe de estar a la izquierda del paciente. El cirujano, como tal, la mayoría que somos diestros, estaremos de este lado con una mesa y con todo el equipamiento. Un monitor es suficiente en la espalda del paciente y el paciente siempre viendo hacia adelante. Recuerden que estos pacientes solo los van a ver a ustedes. Entonces, las caras que ustedes hagan, lo que digan las personas que están en el consultorio, los va a relajar o los va a estresar mucho. Los procedimientos, por ejemplo, después de una inyección o después de una toma de biopsia o después de realización de láser, típicamente solo requieren una observación máxima de 30 minutos. ¿Y para qué es? Para evitar que tengan una vasodilatación. Y dentro de los escenarios de las inyecciones, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Electromiografías laringeas, medializar el pliegue bucal,
aplicar toxina botulínica para los pacientes con disfonía espasmódica, aplicación de esteroides debajo de los pliegues vocales subepiteliales para mejorar la cicatrización, o aplicación de antivirales o terapia biológica para los pacientes con papiloma. Esto ha cambiado tremendamente el curso de la enfermedad. En caso de la papilomatosis, no la ha curado, desgraciadamente, pero ha logrado que los episodios se hagan muchísimo más largos. Y un ejemplo es que antes, cuando teníamos un paciente con parálisis cordal, teníamos que esperar típicamente, la recomendación era irse a 6 meses, pero cuando hacemos electromiografía, a partir de las 2 semanas podemos saber si tiene un pronóstico de recuperación o no y podemos intervenir antes. Aunque hoy por hoy la mayoría de las pacientes, en lugar de irse a electromiografía, es que si descubrimos una parálisis en el momento aguda, ya sea que nosotros hayamos hecho una parálisis sin querer después de una tiroidectomía o nos lo mande el cirujano de cuello, desde ese mismo momento podemos medializar con una sustancia absorbible como el ácido hialurónico y se medializa la cuerda, el paciente recupera la voz y por supuesto ahí evitamos conflictos de enojo del paciente, de aspiración, neumonías y disfonía por mucho tiempo, ¿no? Si es que se llega a recuperar. Eh, Vamos a hablar en el otro escenario como tal, en los medializadores, pues hay muchas sustancias que se pueden inyectar. La ideal todavía no existe porque tiene que ser no alergénica y entre más dure es mucho mejor. Eh, la idea es que se conserve el mismo volumen que inyectamos, que no haya nada de migración. Y lo que ha logrado hoy por hoy que estandaricemos las inyecciones en ciertas sustancias uno es el hidroxiapatita de calcio, conocida como caja, ácido hialurónico, grasa, que todavía se llega a inyectar, e incluso solución salina. Me explico, si yo tengo un paciente que creo que una inyección le puede beneficiar, pero no estoy seguro, puedo inyectar solamente solución salina, por ejemplo, para medializar o para ver si tiene espacio de renque. Y si funciona, pues entonces ya lo que sigue es hacer una inyección de un material que se quede ahí más tiempo, pero ya tengo garantizado ese resultado y no me arriesgo a que, pues aunque lo inyecte y no va a recuperar voz, pues no se quede la sustancia ahí tiempo innecesario, ¿verdad? Pero también hemos pasado por diferentes materiales, ¿no? Hablando de instituciones, yo sé, por ejemplo, el Hospital Juárez, yo tengo la esperanza de que me estén viendo algunos residentes actuales ahí del hospital y decirles que hay sustancias que podemos inyectar que no necesita comprar forzosamente el paciente. Por ejemplo, aquí hicimos un trabajo en el cual vimos que el gel, si lo hacemos con plasma pobre en plaquetas, a través de la centrífuga, ¿no? Desechamos el rico en plaquetas y nos quedamos con el pobre en plaquetas, podíamos obtener sustancias que se podrían quedar aproximadamente 8 a 10 semanas, ¿no? Medializando un pliegue vocal, ¿no? Este artículo lo tenemos publicado ya hace varios años, ¿no? Fue la tesis de un fellow. Hay que saber que ya que decidimos inyectar un paciente, hay sitios donde lo debemos de inyectar, no es en cualquier lugar. O sea, refiriéndome a los sitios de la laringe, tiene que ser o en la parte posterior donde está el cartílago aritenoides, la inyección, o en el tercio medio, pero siempre evitar el tercio anterior de los pliegues vocales porque dejaríamos una voz muy apretada. Como ven en este esquema, que es del libro que se llama Rosen, esta cuerda está normal, esta cuerda, vean, está atrófica, se tiene que inyectar en el músculo, ¿no? No queremos dejar un material en epitelio, sino en el músculo profundo para que haga una acción justamente de medialización. Y una técnica, hay dos técnicas típicas en las que hacemos las inyecciones. Si este es el cartílago tiroides, podemos picar y justo cuando lleguemos al borde inferior del tiroides, atravesar y en ese momento rectificar la jeringa para que la punta de la aguja que está doblada aquí a 45 grados caiga dentro del músculo mientras observamos por arriba de las cuerdas vocales. Esa es por la membrana cricotiroidea, o la que es mucho más segura, que es a través de la tiroidea, que es la que aprendan mis alumnos al principio. Entonces, en esta situación doblamos una aguja, que debe ser una aguja de pulgada y media, esa es la longitud adecuada para llegar en todos los pacientes. Si usamos la aguja estándar, es de pulgada un cuarto, puede llegar, en todas las mujeres casi siempre llega, pero en algunos hombres tal vez no. Y hacer este doblez a 45 grados o 1 centímetro y otros 45 grados en la base. La técnica es
No atinarle a la membrana tiroidoidea, eso es muy importante. Si le atinamos, es una membrana muy grande, sino quedar rozando el cartílago tiroides, por eso sirve chocar con él, irlo moviendo y después lograr hacer un giro. Y después, cuando ya sentimos que atravesamos en la parte, en el borde superior del tiroides, lo único que es girar nuestra mano para que la punta se vaya dirigiendo hacia abajo. Esto tiene cierta curva, por supuesto, de aprendizaje, y lo que lo hace complicado no es llegar ahí, sino que el paciente pues, va a estar con algunas veces deglutiendo, algunas veces le da algo de tos, y tenemos que tener un muy buen endoscopista como tal ayudándonos, ¿no? Pero tiene, una vez que este procedimiento es entendido, que eso típicamente lleva 5 inyecciones, la curva de aprendizaje que hemos medido ahí en la clínica de laringología, ya podemos decir que estamos para inyectar a la mayoría de los pacientes. Ahora bien, cuando llegamos con nuestra aguja, ¿no? Lo vamos a ver en el endoscopio, como ven aquí, que sale por línea media y atraviesa el peciolo, ¿no? Donde está la epiglotis. Y podemos llegar a muchísimos lugares, a la parte posterior de la cuerda vocal, al tercio medio, podemos llegar al epitelio, al espacio de Renke, ahí colocamos típicamente o esteroide o colocamos también antivirales. A la parte posterior de los aritenoides, donde puede haber granulomas, colocamos esteroides. A las bandas ventriculares, cuando hay lesiones de papiloma, o también hoy colocamos mucho el, la toxina botulínica en ese lugar para poder hacer el efecto diluido para la disfonía espasmódica. Ok, perdón. Necesito tantita agua. Gracias. Ya. Entonces, esta es la jeringa. Esta, como ven, es la jeringa la aguja que usamos de 25G es el diámetro ideal. Es el diámetro que buscamos por donde pasa la mayoría de las sustancias. Y lo que tiene, pues, es que es lo suficientemente rígida. Hay algunas agujas que son más delgadas, pueden ser 27 o 29, pero ya no va a ser lo suficientemente rígidas para poderlo llevar al lugar. Ahora bien, con la tecnología de las impresiones 3D, podemos acoplar nuevos aparatos hacia los procedimientos avanzados en el consultorio. Y es así como diferentes inyectores, por ejemplo, pacientes que tienen cuellos radiados, que tienen fusión de cartílagos, que no podemos inyectar de forma percutánea y que queremos llegar a través de la boca, se pueden diseñar, ¿no? Ya a partir de programas que están ya hechos, inyectores con la forma que necesitemos o para poder diseñar otros instrumentos y llegar a la laringe. Y a partir de solamente diseños, este en particular lo diseñamos nosotros, es un aparato médico, pero como no, técnicamente no entra en cavidad, sino pues es a través de cavidad oral, como si fuera una batelenguas, en la impresión quedan las agujas, usamos las mismas agujas de mariposa, entonces las podemos adaptar a la curvatura que necesitemos, la punta la podemos doblar. Antes había agujas, seguramente en sus sets de laringología de sus instituciones, todavía hay agujas de laringología. Son bien difíciles de esterilizar. Todo lo que se queda adentro ya es imposible de limpiar. Si ustedes saben que un aspirador se queda con sustancias adentro, pues más una aguja de tan pequeño calibre, les recomiendo ya tirarlas y cambiar las inyecciones que necesiten por las agujas de mariposa que son completamente desechables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una inyección subepitelial que hicimos en una paciente, justo esta paciente utilizamos esto porque tenía un cuello tremendamente con muchas heridas por radioterapia, pero pues, lo estábamos utilizando con una aguja estéril para garantizar como tal las inyecciones, ¿no? Aquí pueden ver, esta ya fue un procedimiento de hace varios años, pero acoplando pues, la tecnología saliente como son las impresoras 3D. Por último, déjenme hablarles un poco el tipo de láser, ¿no? El láser, ustedes saben que fue avanzando. Hace unos años este láser CO2 pues cortaba muy bien, se montaba a los microscopios, hacía cortes, pero ¿qué le hace a los vasos sanguíneos? Vean, cuando pasa por un vaso sanguíneo el láser, pues no tiene una acción, como tal lo rompe, ¿no? El vaso sanguíneo del CO2 no es de coagulación. Después fue avanzando, este es un láser PDL, que ya se consideraba angiolítico,
y vean cómo casi no le hace nada a la superficie después del vaso, ¿no? Parece que lo estamos borrando, ¿no? Con una gomita de borrar. Y como actúa sobre la hemoglobina, pues es ideal para pues, prácticamente todas las lesiones, ¿no? Desde lesiones en nariz, lesiones en laringe, aunque tengan vasculatura, podemos actuar coagulando al mismo tiempo que cortamos, ¿no? Entonces, eso nos da muchísima ayuda. Y es así como la evolución del láser llegó al láser azul, que vean cómo, de hecho, este es todavía un láser antes, este es el KTP, vean cómo crea blanqueamiento en las lesiones de papiloma. Aquí vean cómo se ve, alcanza a ver, ya ven que cada papiloma tiene sus vasos sanguíneos. Nosotros, ahí se está haciendo solo una prueba para que vean cómo interactúan, ¿no? Por supuesto, ya cuando pues lo usamos a más velocidad, pero vean cómo va blanqueando, lo que hace que, digamos, bueno, el sangrado sea mínimo y podamos usarlo de forma más segura en procedimientos en el consultorio, porque nos va a evitar justamente algún tipo de sangrado y resección. Si hacemos lesiones de papiloma en el consultorio, pues no podemos quitarlas todas en ese momento, ¿no? Tenemos que blanquear, tenemos que desinflamar y esperar a que pasen unos días y lo hacemos en sesiones. Pero es así como ya llegamos aquí a nuestro consultorio y este es un láser azul. Este es un ejemplo de una paciente, ¿no? Que tenía papilomas recurrentes y pues que estamos simplemente, vean ya ¿qué? Sí, mi conexión es poco segura. Y vean cómo estamos pasando directamente con un láser que ya tiene el tamaño, directamente, el tamaño de solamente una caja de zapatos, ¿no? Son láseres muy pequeñitos, muy portátiles. Antes teníamos que llevar al paciente directamente al quirófano donde estaba el equipo. Vean, aquí estamos, esto mismo, bueno, ya sin las imágenes externas, pero esto es un paciente que lo tenemos directamente en el consultorio y cómo es que se ve ya en acercamiento, ya no en la cámara directo del celular, cómo vamos a blanquear, podemos atacar lesiones de papiloma incluso grandes, no las vamos a quitar por completo, ojo, o sea, aquí vamos a blanquear, 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 el paciente se va a ir, estas lesiones pues caen en necrosis, se tosen, salen. Yo sé que uno diría, bueno, y si se van al pulmón, no, no se quedan ahí, no se siembran, no se preocupen, y podemos dar una segunda, una tercera sesión. De tal manera el paciente no se hospitaliza, ¿cierto? Como nos ha pasado de que, pues, cada pacientes que llevan cientos de hospitalizaciones para resecciones, pues son procedimientos ambulatorios. Hicimos estudios sobre todos estos procedimientos en consultorio desde hace ya muchos años, juntando series de pacientes y pudimos ver que podemos utilizar muchos tipos de anestesia en series continuas de pacientes, desde solamente con aspersor, con sprays, algodones, gárgara, percutáneo. Todas la verdad es que nos ayudan muchísimo, siendo las subcutáneas, ¿no? Con lidocaína, epinefrina, la que colocamos en piel, hoy por muy importante, porque así si nosotros vamos a inyectar, tenemos la oportunidad de inyectar varias veces sin que el paciente sienta nada en el lugar de la inyección. Cuando les preguntamos a los pacientes si sintieron algo de ansiedad durante todos los procedimientos, y aquí están todos descritos, todos de los que ya les hablé, desde inyecciones, biopsias, láser, etcétera, vean cómo no, nada de ansiedad, un 28%, leve, moderada, severa, pues prácticamente un 2%, un insoportable, que eso es el número típico de pacientes en el que no se puede realizar un procedimiento en consultorio. Es un 2%, de hecho, la literatura mundial. Cuando preguntamos en esa escala del 0 al 100 cuántos sintieron, el promedio era 34. Ahí ya nos podemos dar una idea de cómo son estos procedimientos. Pero en dolor también cuando preguntamos, bueno, ¿cuánto sintió usted de dolor? El promedio era 33. Parece algo muy aceptable. Pero sí, la típica pregunta, bueno, ya después de todo lo que usted vivió y sufrió, ¿recomendaría este procedimiento a otro paciente que lo llegara a necesitar? Sí, dijeron el 97% de los pacientes, lo cual corresponde a la literatura mundial, pero vean, o sea, ¿quién recomienda el 97%? Incluso a su dentista, ¿no? Claro, casi nadie. Entonces, eso nos da muchas opciones. Y bueno, por supuesto, decirles que hasta el 2% de los pacientes puede ser que no vamos a poder completar ese procedimiento, ¿no? No es un 100%. Déjenme enseñarles que creo tanto en estos procedimientos en consultorio
bueno, después de, por supuesto, hacerlos y todo, que incluso, ¿no? Cuando llega a ser necesario, a mí me los han aplicado. Aquí quise grabar este video, presentárselos el día de hoy, porque de hecho me está inyectando en ese momento quien era mi fellow, que es la doctora Cobos, es la doctora Besserer, que en ese momento era una residente creo que último año. Yo tenía un compromiso, dar unas conferencias en otro país, estaba súper disfónico, ya pues, había mejorado un poco, pero seguimos dando consulta, ustedes saben, y yo tenía que operar incluso en este otro país, entonces yo me iba con toda la vergüenza del mundo. No estoy recomendando un procedimiento a ustedes, pero sí, lo único que quiero hacer es demostrarles que es un procedimiento muy tolerable, ¿no? Incluso yo ahí vean, me estoy grabando en forma de selfie, me está inyectando como tal la doctora y pues simplemente sabemos lo que se siente, ¿no? Sabemos lo que es sentir como tal esta molestia, sentir de repente que no podemos respirar, que sentimos la saliva ahí. De hecho, ahí se le escapa un poco de esteroide que me colocó subepitelial la doctora. Se fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, esteroide y me causa tos y quise dejar el video como tal para que vean cómo uno tose, pero pues esto sigue, ¿no? O sea, va a venir algo de tos, ahí estoy, vean, estoy tosiendo un poco, se mueve la cámara, pero pues es tos, ¿no? O sea, no es ninguna razón como para asustarse y todo, y el procedimiento pues concluyó muy bien y pues ya pude dar las presentaciones, ¿no? La voz mejoró muchísimo, ¿no? No sé si ahí se va a escuchar. Poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Octavio Paz, México, Premio Nobel 1990. Y este soy yo a menos de un día después. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran. Por supuesto, esto junto con rehabilitación, ya llevaba mucho tiempo antes haciendo terapia foniátrica y otros ejercicios para lograr desinflamación, pero pues La parte de poesía los siembra ojos procedimientos, en las ¿no? páginas. Y bueno. ¿Qué más comentarles? Ya por último, decir que sí, hay que esperar ciertas cosas o complicaciones. Ese 2% de pacientes que pueden no tolerar el procedimiento, ustedes tienen que saber que estas cuerdas se mueven y que si ustedes no son precisos, pueden lesionar la cuerda y generar alguna cicatriz. Es muy raro, pero es algo posible. Al puncionar una cuerda, por ejemplo, para colocar esteroide, ustedes pueden rasgar y crear un pequeño hematoma subepitelial, que claro, se va a reabsorber, pero pues, va a pasar un tiempo de disfonía a nuestro paciente. Si colocan más lidocaína de la dosis máxima, pueden causar vasodilatación y hacer que el paciente presente hipotensión, ¿no? Transitoria, que va a requerir manejo de elevación de acostarse y todo eso. Y eso pues también es una posibilidad, por eso la lidocaína es muy importante medir lo que le estamos colocando. Y una complicación que ya ha sido comentada, pero nunca descrita en un artículo, es justo, recuerden que cuando vamos, por ejemplo, a inyectar, tenemos que inyectar lo que va en el músculo, justo hay un medializador, si vamos a poner toxina botulínica, si vamos a colocar algo subepitelial, pues ahí tiene que quedar exactamente. No vamos a poner, por ejemplo, la hidroxiapatita de calcio subepitelial, porque va a causar aquí rigidez, ¿no? Durante todo el año y medio que dura la hidroxiapatita. Ni tampoco queremos colocar esteroide en el músculo, ¿no? Vamos a causar una atrofia temporal. Siempre hay que saber dónde está nuestra aguja, por eso la técnica superior de membrana tiroidoidea es la ideal, porque vemos la punta, porque antes de que existieran estos procedimientos o cuando no sabíamos dónde estaba la punta, se llegaron a embolizar a algunos pacientes, ¿no? Colocar las inyecciones sin saber el lugar y entonces se llegó a ver alguna embolización que acababa por lo menos en un EBC temporal de alguno de los pacientes, ¿no? Y bueno, sabemos hoy por hoy que los conceptos de estos de tecnologías avanzadas en consultorio sí son eficaces, son seguros, son útiles en diferentes escenarios, económicamente también han ayudado mucho. Sin embargo, sí han demostrado ciertos estudios ya de costo-efectividad, incluso a nivel Latinoamérica, pero no son perfectos, ¿sí? No es un procedimiento todavía equiparable a tener una laringoscopía y el paciente suspendido, sin nada de movimiento y todo, ¿no? Entonces, hay que entender que tiene esas limitantes y pues no vamos a esperar a hacer un flap, por ejemplo, subepitelial con un paciente moviéndose, ¿verdad? Entonces, yo no quiero también enseñar esta técnica y que lleguemos a abusar de ella.
Por supuesto, para hacer estos procedimientos hay que aprender. Hay laboratorios como tal donde ya se han creado modelos para poder hacer todas estas prácticas. Yo los invito, ¿no? Así como yo llegué a tomar ese taller del que les platiqué del fresado temporal excelentemente montado ahí en el Hospital Juárez, pues nosotros montamos uno de laringología, lo hacemos año con año, donde enseñamos todas las técnicas, no solo en consultorio, sino quirúrgicas, estroboscopía, láser, diferentes áreas para que, pues ojalá en algún momento nos vayan a visitar. Si alguno también de los residentes o algo está más interesado en el área de laringología, ya llevamos muchos años con las generaciones del Diplomado Latinoamericano de Laringología y Fonocirugía. Y una noticia que la verdad me llena de muchísimo gusto, es la primera vez que lo platico en una de las charlas, porque esto apenas hace 5 días que lo tengo confirmado. Es que, bueno, ustedes, yo ya me estoy retirando del 20 de noviembre, ya cumplí mi ciclo ahí de atención y de enseñanza. Ahí pues abrimos este fellow. Y pues después de ahí recibimos a muchísimos rotantes, ¿no? De México, de Latinoamérica, y nos gustaría seguirlo haciendo. Ese fellow se va a quedar abierto, ya están ahí la doctora Cobos, el doctor Ayala, trabajando en la clínica de laringología, ¿no? Aquí este es un evento que hicimos hace poco de laboratorio, ¿no? El Día de Muertos, pero comentarles que ya abrimos un nuevo fellow de laringología y fonocirugía, hermano, ¿no? Del anterior, en el Hospital Ángeles Metropolitano, con validez de la UNAM. Entonces estamos creciendo un poco la enseñanza y nos gustaría muchísimo recibir a algún residente ahí del Hospital Juárez. No hemos recibido hasta ahorita alguno, creo que es de los pocos hospitales a nivel nacional que no hemos recibido nunca un residente de ahí. Me honraría muchísimo por esa, pues, siento yo, esa deuda académica que tengo con su escuela. Y pues nada más, si les interesa o ya son egresados y también les interesaría estar ahí, tenemos también, no tienen que ser residentes, cualquier información ahí directamente en la página de posgrado laringología.com. Ahí van a encontrar pues todas los contactos y toda la oferta académica que podemos ofrecerles. Ojalá que nos veamos por ahí. No me queda más que agradecerles muchísimo su atención, la invitación de verdad de todo corazón. Y pues aquí estaré. No sé si lo que sigue vamos a tener alguna pregunta, pero si no, pues aquí están todos mis contactos y estaré muy gustoso de poder estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias.